Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los diputados y diputadas por el tiempo de escucha, a la comparecencia y también por las numerosas preocupaciones vertidas y preguntas. Son demasiadas cuestiones, entonces intentaré dar respuesta al máximo de las mismas. En primer lugar, sí que me gustaría destacar cuál es la historia de Cañada Real. Cañada Real es un territorio en el que empieza a ocuparse en los años 60. ¿Por qué empieza a ocuparse ese territorio? Por la falta de políticas públicas orientadas a garantizar y satisfacer el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos. Falta de asequibilidad a la vivienda pública de alquiler en el mercado privado y un exiguo parque de viviendas sociales que hacen muy dificultosa el acceso a la vivienda. Por lo tanto, hay un número de personas sin recursos que comienza a habitar Cañada en los años 60. Desde los años 60, las autoridades competentes en la materia han reaccionado con un nivel de tolerancia, ¿no?, a ese incremento poblacional de ese territorio. Se inscribe a la población en los censos, se cobra el IBI, se regulariza el servicio postal, concretamente ya mucho más reciente, del 2017, se regulariza el suministro de agua, una serie de normativas que hacen que las personas sigan habitando allí y siga regularizándose su situación de acceso a censo, agua, etcétera. Sí que me gustaría decir una de las principales ideas, ¿no?, como respuesta a varias preguntas vertidas con respecto a la normativa urbanística y a las dificultades de regularizar la situación de las personas, puesto que viven en un suelo rústico no urbanizable y también que se encuentra dentro de un parque regional. No es que sea opinión de Amnistía Internacional, es que el derecho internacional obliga a las autoridades competentes a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Y eso lleva a que la normativa urbanística esté al servicio de la garantía de los derechos humanos. Los tratados internacionales son ley y en democracia se cumplen las leyes, puesto que es ordenamiento jurídico español que así lo dictamina. No es opinión de Amnistía Internacional. Naciones Unidas, por ejemplo, el principal órgano que vigila el cumplimiento de los estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Sociales, insta a todos los estados a que concilien las políticas conexas de vivienda, como la que puede ser de urbanismo y de energía, que las concilien con las obligaciones y el cumplimiento de las obligaciones de los pactos internacionales. Con lo cual, una primera, me parece que idea bastante importante es que la normativa urbanística nunca puede ser un obstáculo para el cumplimiento de derechos humanos. La normativa urbanística tiene que ser modificada para el cumplimiento de los derechos humanos. No lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Pacto de Cañada Real del año 2017, en el que las autoridades competentes se obligan. Hay un compromiso político para adoptar compromisos legales que vayan en esa dirección y que vayan en la dirección de garantizar un suministro regularizado de luz. Es decir, son las propias autoridades competentes quienes se comprometen a modificar la legislación para que las personas tengan acceso a derechos. Por otra parte, la cuestión de las conexiones ilegales, ¿no? Me parece que es muy importante destacar, hay conexiones ilegales, pero es que las personas que viven en Cañada Real no han tenido otra posibilidad. Llevan desde los años 90 solicitando regularización, solicitando contratos y solicitando el pago de esa conexión de luz. Por lo tanto, la ilegalidad es una cuestión a la cual se ven abocadas las familias. No es una situación que hayan elegido libremente, sino que en base a esa inacción de las autoridades es lo que les queda sufrir. Asimismo, esa ilegalidad supone casi la causa, ¿no?, ese nuevo razonamiento de que hay muchas conexiones ilegales que garantizan o que causan esa inseguridad, ¿no?, para los habitantes de esa sobrecarga, etcétera. Esos recursos al final lo que hacen es estigmatizar a una población entera que vive en ese territorio. Una vez más, no lo dice Amnistía Internacional, lo dice Naciones Unidas. En concreto, lo dice el relator especial de extrema pobreza y derechos humanos, que pide a las autoridades competentes que pongan fin a los discursos que estigmatizan a una población entera por supuestas actividades delictivas de una minoría. Si existen actividades delictivas,
Si existen, habrá que abordarlas desde otra perspectiva, pero ninguna actividad delictiva puede ser, ni en Cañada Real, ni en ningún otro territorio, pueden tener como consecuencia una colectivización de esas sanciones. Por otra parte, también me parece que el discurso estigmatizador invisibiliza, insisto una vez más, las peticiones continuadas de las familias de regularizar su situación. Por lo tanto, también insisto en lo que viene pidiendo Naciones Unidas: fin inmediato de esos discursos estigmatizadores que victimizan y que vulnerabilizan a una población en su conjunto. Se ha hablado también de informes de la empresa Naturi, etc. Para Amnistía Internacional también me parece que tiene que quedar muy claro que la obligación última de garantizar derechos humanos es de las autoridades competentes. La empresa tiene que estar al servicio de esas actividades políticas y legislativas de las autoridades con las cuales garantizar derechos humanos. La empresa tiene obligaciones también en materia de derechos humanos en virtud de estándares internacionales, en concreto de principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, que establece que ninguna empresa puede contribuir a vulnerar derechos humanos. Pero insisto que el principal garante son las autoridades competentes en la materia. En respuesta al tema de las políticas de los realojos, hasta ahora las cifras son de unas 130 familias realojadas, con lo cual es un número, bueno, pues prácticamente insignificante, ¿no?, si vemos la magnitud de la población que vive en los sectores afectados. Para nosotros es una medida que puede ser eficaz, dependiendo también siempre de la opinión última de los residentes que vivan en Cañada Real, puesto que el derecho internacional también exige que las personas que residen en un territorio que va a ser objeto de realojos tienen que tener una información asequible y accesible en todas las lenguas de las personas que residan y que se vayan a ver afectados por esos realojos, y tienen que tener una participación real y efectiva en el diseño de esos planes de realojo. Y los realojos también tienen que cumplir una serie de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las viviendas a las cuales se realoje a la población tienen que garantizar y respetar los estándares del derecho a la vivienda adecuada. Es decir, no cualquier vivienda sirve como una política de realojo. En este sentido, sí que me gustaría rescatar cómo el relator especial sobre el derecho a la vivienda tiene una guía específica sobre cómo se deben de producir esos realojos. Y ahí sí que me gustaría insistir en un aspecto que él menciona, en el que los tiempos y los gastos que ocasionen el desplazamiento del lugar de la nueva vivienda a los lugares de trabajo o el acceso a servicios esenciales no tienen que ser onerosos para las familias que tengan bajos recursos. Con lo cual, hay una serie de garantías que deben de cumplir estos realojos y debe producirse caso por caso y siempre escuchándose la opinión y garantizando la participación real y efectiva de las personas que residen en Cañada. Y esto lleva tiempo, claro, lleva mucho tiempo hacerlo bien, con lo cual los realojos no pueden ser una solución a corto plazo de Cañada Real. Es una solución a medio, largo plazo e, insisto, dependiendo de la opinión de los residentes. Como soluciones a corto plazo hay que diseñar acciones concretas que el personal técnico de las autoridades competentes diseñen para restablecer el suministro eléctrico. Eso, si existe voluntad política, la técnica sigue a la voluntad política. Las cuestiones técnicas nunca han sido un motivo de obstáculo a la hora de garantizar derechos humanos y debería de seguir siendo así. Con respecto al impacto en el derecho a la salud de las personas y las muertes, no lo dice Amnistía Internacional, lo dice el propio Servicio Madrileño de Salud, Gerencia Asistencial de Atención Primaria. El equipo de profesionales que visita a Cañada Real es el equipo el que yo he leído literalmente, no es una cuestión de amnistía, he leído literalmente informes médicos que alertan sobre la comorbilidad de personas que pueden tener otras enfermedades, pero que la exposición al frío hace que su estado de salud empeore y, por lo tanto, existan algunos casos de muerte como consecuencia.
El tema de salud mental, bueno, antes de salud mental se ha hablado también del Pacto de Cañada Real. Insisto que es un pacto programático. Le ruego que vaya finalizando porque ha acabado ya sus 10 minutos. Le iba a dar un poquito más de cortesía, pero no... Sí. Gracias. Bueno, pues simplemente destacar los impactos en salud mental. Evidentemente, el no tener acceso a un derecho humano, no tener impactos sobre el derecho a la salud, derecho a la educación, el tema del absentismo escolar. No lo dice Amnistía Internacional. El propio Defensor del Pueblo se hace eco también de cuestiones que recoge en sus investigaciones. Es decir, los impactos que Amnistía ha definido en esta comparecencia vienen recogidos por servicios públicos de salud, servicios públicos de educación, Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. Y simplemente recordar las recomendaciones finales de Amnistía. La única solución posible, las medidas de inclusión social son necesarias, son importantes, pero hay poca posibilidad de inclusión social si las personas no tienen un restablecimiento de la luz de manera inminente y también si no hay desarrollo legislativo que cumpla los propios acuerdos políticos a los que han llegado las autoridades competentes.